La dictadura franquista interrumpe la evolución natural de la cultura española. España queda aislada del resto del mundo a partir de la dictadura franquista, lo que lleva a que no hay innovaciones ni aportaciones de movimientos literarios de otros países. La realidad que se refleja en las novelas no era un mundo heroico y feliz que difundía la propaganda del régimen franquista, sino una realidad desgarrada, violenta y opresiva, caracterizada por el dolor y la angustia existencial. Determinadas características en el plano cultural similares a otros casos en la historia, cuando determinada sociedad pasa por un proceso de cambios violentos y desemboca en regímenes unipersonales o totalitarios. Hay una desintegración del anterior panorama cultural, formación de nuevas políticas culturales en función del nuevo Estado, exilio de intelectuales, enajenación, adhesión o enfrentamiento, directo o no directo, a la nueva realidad. En las nuevas condiciones en que se encontraba el Estado español, comienza a ampliarse un proceso de reformas que tenía su génesis en los años que duró la guerra. Una serie de medidas vendrían a cambiar todo el ámbito del mundo social del país. Entre las primeras medidas educativas y culturales está la fuerte depuración de institutos, escuelas de profesores, universidades y el cuerpo de maestros nacionales, tras lo cual la cultura se impone por decreto al servicio del nuevo Estado. El Estado eliminó del concepto de nación el sentido romántico de comunidad espontánea vivida y lo sustituyó por el de unidad histórica. El nacionalismo franquista hizo una reinterpretación parcial de la historia, revitalizando los elementos comunes del mosaico español y suprimiendo los aspectos diferenciales y los particularismos no folclóricos. Es así que la poesía, el teatro, la novela y otros medios de difusión cultural se van tornando de una manera sutil, en el escape o la vía de reflejar esa realidad, cada uno desde su particularismo. Aunque sin duda uno de los elementos culturales más importantes de la década de los 40 es el surgimiento de nuevos novelistas que marcarán un giro en la narrativa española. Acción de la censura evita el carácter de denuncia, no novela social, solo es un testimonio de la literatura de posguerra. La Iglesia adquiere un gran poder a la hora de la censura. Seres violentos, oprimidos o indecisos, que viven inmersos en situaciones límites que les conduce a la violencia, a la rutina y al aislamiento. Carmen Laforet. Carmen Laforet estudia filosofía en Barcelona y derecho en la Universidad Central de Madrid, pero abandonó ambas carreras a los 21 años. Se casó en Madrid con el periodista y crítico literario Manuel Cerezales, con quien tuvo 5 hijos. En 1944 publicó Nada, novela con la que ganó la primera edición del Premio Nadal de la editorial Destino. Esta novela fue un éxito de crítica y de público. Camilo José Cela. Camilo José Cela nació en la parroquia de Iría Flavia, perteneciente al término de Padrón, en la provincia de La Coruña. Su padre era gallego y su madre gallega de ascendencia inglesa e italiana. Al acabar la guerra, mostró indecisión en sus estudios universitarios y entró a trabajar en una oficina de industrias textiles, donde empezó a escribir Lo que será la familia de Pascual Duarte. Empecé a sumar adición sobre acción y sangre sobre sangre, y aquello me quedó como un petardo. A los 50 años comenzó Cela a escribir sus memorias y trazó entonces un amplio proyecto que llamó La Cucaña. De aquel plan solo se editó un libro, La Rosa, que termina los recuerdos de su infancia. El volumen 2 se publicó en el año 2001. Abarca parte de la infancia, la adolescencia y juventud del autor. Miguel Delibes. Miguel Delibes Setién fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta su muerte. Ocupando la silla E, licenciado en Comercio, comenzó su carrera como columnista y posterior periodista del norte de Castilla. En la obra de Miguel Delibes hay un compromiso ético con los valores humanos, con la autenticidad y con la justicia social.
Fue un escritor fiel a sus ideas y a su tierra castellana. La preocupación por las consecuencias negativas del progreso para la naturaleza y el hombre, por Castilla y la situación del campo castellano y por la dignidad y la libertad humana en el eje principal de sus obras. La sombra del ciprés es alargada es la primera novela de Miguel Delibes, publicada en 1948 y galardonada con el Premio Nadal en 1947. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo, y ello a pesar de que la obra no era del gusto de su autor, que la consideraba como un intento fallido en su busca de un estilo personal. Los años 50 fueron marcados por el fin de la autarquía. El evidente fracaso del modelo autárquico llevó a que desde los inicios de los años 50 se produjera un giro en la política económica. Se aplicó una liberalización parcial de precios y del comercio y la circulación de mercancías. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos. Estas medidas trajeron una cierta expansión económica. Finalmente, en 1954 se superó la renta por habitante de 1935. Se ponía fin a 20 años perdidos en el desarrollo económico español. La Guerra Fría y el consiguiente cambio en la política internacional norteamericana propiciaron que desde 1951 comenzara a llegar ayuda económica norteamericana. Aunque inferior a la recibida por los países beneficiarios del Plan Marshall, esta ayuda permitió importaciones de bienes de equipo imprescindibles para el desarrollo industrial. El incipiente desarrollo trajo, sin embargo, una fuerte inflación, que propició un fuerte malestar social. La necesidad de reformas estructurales en la economía era evidente. Finalmente, Franco, tras 20 años de políticas económicas nocivas, permitió la entrada en el gobierno en 1957 de un grupo de tecnócratas del Opus Dei. Estos nuevos ministros diseñaron el giro definitivo en la política económica, el Plan de Estabilización de 1959. A partir de los años 50, la novela de realismo existencial va a dejar paso a una nueva corriente, la novela social. Vuelve a ser Camilo José Cela, con su novela La colmena, quien inicia el cambio introduciendo en la novela una serie de elementos que más tarde serán los característicos de la novela social. En La colmena, el personaje individual como protagonista dejará paso al personaje colectivo, verdadero protagonista en la nueva novela social. En este sentido, el Madrid de los años 50 es el fondo del personaje de la novela de Cela. La obra solo narra instantes triviales en la vida de los clientes del café de Doña Rosa. El autor trata de imponer la absoluta objetividad narrativa para dejar testimonio de una sociedad y una época. Lo que ocurre es que su visión nihilista del mundo le lleva a retratar solo lo más sórdido, a personajes muy típicos de sus novelas, que viven únicamente preocupados por cubrir las más básicas necesidades sexuales y alimenticias. Además de la novela de Cela, habría que citar a La Noria, de Luis Romero, como otra novela iniciadora del cambio, donde unos 30 personajes retratan la sociedad en la ciudad de Barcelona. Con estos antecedentes se inició la novela social que, como veremos, tuvo dos tendencias principales, el neorrealismo y el realismo social. Desde comienzo de los años 50, la literatura española cambia de carácter existencialista de los años anteriores para adoptar un claro signo realista. En el ámbito de la narrativa, los novelistas españoles comienzan a publicar un nuevo tipo de novelas, en que se hace especial hincapié en los problemas sociales e injusticias del momento, con la intención de denunciarlas y buscar sus causas. El escritor mantiene una actitud comprometida con su entorno. La novela social española de los 50 se manifiesta en dos grandes vertientes conectadas entre sí pero distintas, la novela social propiamente dicha y la novela neorrealistas. Influidas por el neorrealismo italiano tanto cinematográfico como literario, los autores de la generación perdida norteamericana como Dos Pasos, Hemingway o Faulkner, el existencialismo francés como Sartre, Camus, etc., o el Nouveau Roman. Sus escenarios preferidos serán los barrios periféricos, las chabolas y, con intención crítica, en los espacios de la burguesía franquista.
El neorrealismo, en temas como la marginación o la soledad, dentro de la generación del medio siglo, que sus máximos representantes son Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute, Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio Conejarama. La novela social es posterior al neorrealismo, por eso alguna de las obras más importantes excede esta década y se sitúa en los años 60. Incluye junto a los temas típicos del neorrealismo otros nuevos como la crítica de las clases medias. Los novelistas de la generación del 50 que mejor representa este tipo de novela son José María Caballero Bonald con 2 días de septiembre, Juan Marsé con Últimas tardes con Teresa y Juan Goytisolo con Juego de manos. Luis Romero Pérez fue un escritor español durante la Guerra Civil fue encarcelado por los republicanos en el castillo de Montjuic. Más tarde combatió en la División Azul. Obtuvo 2 de los premios más importantes de la literatura española. En el 51 recibió el Nadal por su obra La Noria y en el 63 el Planeta por El Cacique. Miguel Delibes Setién fue un novelista español, miembro de la RAE, columnista y posterior periodista. Fue una de las primeras figuras de la literatura española posterior a la Guerra Civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones. Su obra más importante es 5 horas con Mario. Luis Goytisolo Gay, conocido principalmente por su tetralogía Antagonia, fue galardonado en el 2003 con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Es el hermano menor de los también escritores José Agustín y Juan Goytisolo. Juan Marsé es un novelista español de la llamada generación de los 50, concretamente de la denominada Escuela de Barcelona, y recibió el Premio Cervantes en el 2008. La década de los 60 en España se caracteriza por el desarrollo económico y cultural que conduce al país hacia la modernidad. En lo social, se va consolidando una amplia clase media. Las causas de este cambio son la mejora de la red industrial, debido en gran parte a las inversiones del capital extranjero, la migración interna, o sea, de gente que iba del campo a la ciudad, y externa, es decir, gente que iba a Alemania, Francia, Bélgica, etc., que va a proporcionar riqueza por la entrada de divisas gracias a los ahorros de los emigrantes. La irrupción del turismo, que trae riqueza y supone una apertura al exterior, es decir, que entran costumbres, modas y nuevas ideas. La ley de prensa, en 1966, que permite la liberación de la censura. La intensificación de la actividad editorial, que proporciona, con limitaciones, la entrada de obras foráneas y un mayor conocimiento de los grandes escritores extranjeros del siglo XX. A partir de 1960 empieza a agotarse el realismo social de los años 50 y nace un nuevo tipo de novela llamada novela estructural o experimental. Los autores españoles incorporan a sus novelas las aportaciones y novedades técnicas de los grandes novelistas extranjeros del siglo XX, como por ejemplo Marcel Proust, James Joyce con Ulises, Kafka con Metamorfosis o W. Faulkner. Luis Martín Santos. Fue médico y escritor de una gran formación filosófica y literaria. Nació en Larache, Marruecos. Vivió en San Sebastián y Madrid, donde se relacionó con escritores como Sánchez Ferlosio, Aldecoa, Sastre o Juan Benet. Falleció en un accidente de automóvil en 1964. Menos conocido es su compromiso político y su militancia clandestina en el Partido Social Obrero Español. Su obra fundamental es la novela Tiempo de silencio, 1962, que supera la estética de la novela social y utiliza las nuevas técnicas narrativas, como el uso de la segunda persona y el monólogo interior. Con Tiempo de silencio, que es una de las novelas fundamentales de la narrativa española de posguerra, se inicia el camino de la novela experimental de los años 60 en España. Juan Benet, ingeniero de profesión. Nació en Madrid y es el máximo representante de la tendencia formalista de la narrativa española de los años 60. Su primera novela, Volverás a región, 1967, es una novela experimental, enigmática, en la que crea un espacio mítico, región, lleno de significado simbólico y marcado por un trágico pasado, la Guerra Civil. En Una meditación, 1970,
lleva a extremos insospechados sus innovaciones técnicas, como por ejemplo el monólogo de un personaje, texto ininterrumpido sin capítulos ni secuencias, frases largas, etc. Literatura de la Guerra Civil y el exilio. En la literatura de la Guerra Civil y el exilio hay autores como Jorge Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda y Ramón J. Sender, entre otros. Jorge Salinas fue sorprendido en Santander por el levantamiento militar que haría paso a la Guerra Civil Española. Se trasladó a Francia, desde donde marchó al exilio en Estados Unidos. Ocupó un cargo de profesor visitante en Wesley College y más tarde trabajó para la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Y en 1943 se trasladó a la Universidad de Puerto Rico, pero regresó a Baltimore en 1946. Falleció en Boston el 4 de diciembre de 1951, aunque sería enterrado en San Juan de Puerto Rico, la capital de la isla. La etapa del exilio, que llegó desde 1940 a 1951, está formada por El Contemplado, que escribió en 1946. Extenso poema que dialoga con el mar de San Juan de Puerto Rico. Todo más claro y otros poemas, en 1949, donde trata el tema de la creación a través de la palabra. Y su obra póstuma, Confianza, en 1955, afirmación gozosa de la realidad vivida. De esta época se suele destacar su impresionante poema Cero, suscitado por la destrucción que provocan las armas atómicas. Rafael Alberti, en el exilio, se inicia el último ciclo de Alberti. De la poesía no política, cabe destacar Entre el clavel y la espada, en 1941. A la pintura, en 1948. Retablos sobre los poemas y figuras del arte pictórico. Retornos de lo vivido lejano, 1955. Y Oda marítima seguida de baladas y canciones de Paraná, 1953. Vertebrados por el tema de la nostalgia, en los que el verso culto alterna con el neopopular. Y con momentos de alta calidad, que reaparecen en Abierto en todas horas, 1964. Y el primer libro europeo, Roma, Peligro para caminantes, 1968. La última producción albertiana es muy copiosa, sin que falte el poeta erótico, como en Canciones para Altair, 1988. Luis Cernuda, El periodo de la madurez, arranca con Las nubes, 1940 y 1943. Uno de los más bellos libros de la poesía sobre la guerra civil, donde lo elegiado alcanza su plenitud, bajo el estímulo de la lírica inglesa, incluyendo monólogos dramáticos como La adoración de los magos, como Quien espera al alba, 1947, obsesionado con sus recuerdos sevillanos, elabora en prosa ognos, esencial para entender su mitología del Edén perdido. En México se desarrolla su última etapa. Allí compondría variaciones sobre el tema mexicano, Vivir sin estar viviendo, y Con las horas contadas, que en ediciones posteriores incorporará poemas para un cuerpo. Es perceptible la sustitución de la anterior musicalidad elegante, garcilasiana, por un ritmo seco, duro y por la renuncia a toda ornamentación en favor del concepto. Este estilo alcanza su plenitud en Desolación de la quimera, 1962. Ramón J. Sender, tras pasar por un campo de concentración en marzo de 1939, la guerra se acabaría en abril, se embarcó como tantos exiliados hacia México, donde vivió hasta 1942, año en que se trasladó a Estados Unidos, donde fue profesor de literatura entre 1950 y 1954. Allí tuvo lugar la caza de brujas con la que el senador ultraderechista McCarthy quiso limpiar de rojos los Estados Unidos. Ramón J. Sender se vio forzado a firmar un furibundo manifiesto anticomunista para no perder su empleo en la Universidad de San Diego. La activa correspondencia que intercambió con la escritora Carmen Laforet, a quien conoció cuando ella viajó a los Estados Unidos en 1965, ahí se testimonia la grandeza y generosidad de Sender y su difícil o imposible acomodamiento a la realidad de la vejez. En esta etapa su producción literaria aumentó considerablemente. Regresó a España cuando le concedieron el Premio Planeta por En la vida de Ignacio Morel, 1969, y pasó allí largas temporadas a partir de 1976.